Hola a todos, sean bienvenidos a Economío. El día de hoy veremos la segunda parte del comercio internacional y tocaremos temas como las importaciones, las exportaciones y sus efectos en la economía. Primero veamos las importaciones y sus efectos generales. Sabemos que las importaciones son el conjunto de bienes y servicios comprados por un país en territorio extranjero para su utilización en el territorio nacional. Es decir, nosotros compramos como país bienes de otros países, pero los vendemos en nuestro territorio. Acá tenemos un gráfico de una economía a través del cual vamos a explicar el efecto de las importaciones. Tenemos acá una economía en la cual existe una demanda y oferta nacional, que significa los bienes y servicios que se producen dentro de la economía, es decir, solamente los bienes nacionales. Tenemos un equilibrio, donde hay un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio, pero se dice que estos equilibrios se dan en autarquía. Para el que no recuerde, autarquía es la situación en la cual la economía no está abierta al comercio internacional. Es decir, sin comercio internacional, este sería el precio de equilibrio y esta sería la cantidad de equilibrio. Ahora bien, ¿qué pasaría si un producto tiene un precio internacional más bajo que el precio nacional? Es decir, en el exterior o en otros países, el precio es más barato que en nuestra economía. Por ejemplo, acá. Acá estamos analizando los asientos de coche y tenemos que el precio nacional por asiento de coche es representado por las letras PA, que es precio en autarquía. Pero ahora los consumidores saben que internacionalmente el precio mundial es PW, que es un precio más bajo. Entonces, ¿qué pasa en esta economía nacional? Como los consumidores saben que existe un precio internacional más bajo, este precio mundial o internacional se refleja en el gráfico que están viendo en pantalla, que es esta recta horizontal de color verde que cruza tanto a la oferta nacional como a la demanda nacional. Al momento que cruza la oferta nacional, determina la cantidad ofertada nacional con comercio. Y al momento que cruza la demanda nacional, determina la cantidad demandada. Cabe resaltar que acá, en este tipo de casos de importaciones y exportaciones, no hay que confundir los conceptos de escasez y exceso de demanda u oferta. Por ejemplo, acá nosotros podríamos decir que existe un exceso de demanda y que hay escasez. Sin embargo, esto en el tema de importaciones no es así. Gráficamente pareciera que existe un exceso de demanda y que hay escasez de este producto en la economía. Sin embargo, lo que pasa es lo siguiente. Los productores nacionales a este precio mundial ofertan la cantidad QS. Sin embargo, a ese precio los consumidores demandan la cantidad QD. Entonces, esta cantidad mayor que es QD a QS, es decir, el exceso de esta demanda, es cubierta por las importaciones. Es decir, en la economía no existe escasez. Lo que falta lo cubren las importaciones. Es decir, el Estado o las personas compran bienes de otros países para poder satisfacer la cantidad demandada nacional con comercio. Veamos ahora cuáles son los efectos de las importaciones en los excedentes de la economía. Aquí tenemos una economía en autarquía, es decir, sin comercio internacional, tenemos un precio y una cantidad de equilibrio en autarquía y los excedentes. Para el que no recuerde, el excedente del consumidor era el área que está por debajo de la curva de demanda, pero por encima del precio de equilibrio. En este caso sería el área que está sombreada de color amarillo. Y el excedente del productor, es decir, la ganancia del productor, era el área o es el área que está por encima de la oferta, pero por debajo del precio de equilibrio. ¿Qué pasaría ahora si la economía se abre al comercio internacional? Como vimos, para que la economía se abra a las importaciones, el precio mundial tiene que ser menor. Por lo tanto,
el nuevo precio al cual la economía se comercializa los productos es al precio PW, que sería este de acá que voy a sombrear en este instante. Este es el nuevo precio, esta línea horizontal que cruza la economía, que es el precio mundial. Y nosotros ya sabemos que el excedente del consumidor es el área que está por debajo de la demanda, pero por encima del precio. Es decir, todas las áreas que están sombreadas de amarillo. Por lo tanto, decimos que el excedente del consumidor con importaciones sería la suma de las áreas B más C más D más E. Y el excedente del productor sería solamente el área F. Antes el excedente del productor era el área C más el área F, pero ahora como el precio mundial es menor, solamente tiene una ganancia o un excedente que estaría representado por el área F. ¿Y cuáles son las ganancias del mercado? Recuerden que antes de que la economía se abriera al comercio internacional, el área de los excedentes solamente era este triángulo de acá. El área B más el área C más el área F. Sin embargo, ahora que hay un comercio internacional, las ganancias que ha tenido el consumidor son el área D y el área E. Por lo tanto, esas serían las ganancias del mercado. Acá hay que concluir lo siguiente, es algo que nosotros podemos inferir a partir de la gráfica. Cuando existe importaciones, el que pierde es el productor nacional, porque antes tenía toda esta área de excedente y ahora solamente tiene el área F. Entonces las economías o los gobiernos y los estados tienen que manejar su política comercial con el fin de buscar la manera de satisfacer tanto a los consumidores como a los productores. Porque si solamente se aplica una importación, es decir, si solamente se abre la economía al comercio internacional sin tomar en cuenta a los consumidores y a los productores, al final lo que ocasiona son grandes pérdidas. Hablemos ahora de las exportaciones y sus efectos en la economía. Sabemos que las exportaciones son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en territorio extranjero para su utilización. Es decir, nosotros producimos bienes y servicios y parte de estos bienes y servicios los vendemos a otros países para que los utilicen en sus respectivos territorios. Acá, como en el ejemplo pasado, vimos que existe un precio en autarquía, es decir, un equilibrio en autarquía, sin comercio internacional, pero ahora, ¿qué pasa si nosotros como economía sabemos que a nivel mundial el precio de nuestro producto es mayor? Es decir, en el extranjero se vende a mayor precio nuestro producto. Como se vende a mayor precio, nosotros vamos a querer vender a otros países, ya que vamos a tener una mayor ganancia. Pero ¿qué pasa en la economía nacional? Al saber que existe un precio mundial mayor, se traza esta recta horizontal que representa el precio mundial, que cruza a la demanda en este punto, que sería la cantidad demandada, QD, y a la cantidad ofertada, que es la intersección entre el precio mundial y la oferta nacional, que forma la cantidad ofertada con comercio. Tal como sucedió en el caso de las importaciones, acá no hay que confundir, no hay que decir que existe un exceso de oferta, sino lo que pasa es que los demandantes a ese precio, como es muy alto, solamente demandan una cantidad baja. Entonces, la cantidad que están ofertando los productores es mucho mayor. ¿Y qué hacen los productores con estos bienes que sobran en la economía? No los botan ni los regalan. Lo que hacen los productores es exportarlos, es decir, venderlos a otros países para que le paguen este precio que es el precio mundial. Entonces, la diferencia en las exportaciones entre la cantidad nacional ofertada con comercio menos la cantidad demandada es igual a las exportaciones. Hace referencia a toda esta área que está sombreando en este momento. Toda esta área serían las exportaciones. Ahora bien, expliquemos cuáles son los efectos en
los excedentes. Nosotros tenemos acá nuestra economía en equilibrio, en autarquía, es decir, sin comercio internacional. Tenemos el excedente del consumidor y el excedente del productor. Pero ahora, con un precio mayor, lo que se reduce es el excedente del consumidor, como se puede ver acá. El excedente del consumidor ahora solamente es el área B, el área de color amarillo. Antes era toda esta área de acá, este triángulo, pero ahora solamente es el área B, ya que el precio es mayor del producto. En cambio, el excedente del productor ha crecido. Ahora el excedente del productor es el área C más el área D más el área E más el área F más el área G. ¿Y por qué pasa esto? Porque ahora el precio de intercambio es un precio mayor. Cuando el precio es mayor, al que le conviene es al productor, ya que gana más. Y al que no le conviene tanto es al consumidor, ya que tendrá que pagar un precio mayor. ¿Y cuál es la ganancia del mercado? La ganancia del mercado es el área representada por la letra G, ya que todo esto antes no existía ni para el productor ni para el consumidor. Ahora los productores han ganado esta área gracias al precio mundial y también gracias a las exportaciones. Por lo tanto, el área representada por la letra G sería la ganancia del mercado. Entonces podemos concluir lo siguiente. En el caso de las importaciones, el que perdía era el productor, ya que el precio era más bajo, el precio mundial era bajo, por lo tanto no tenía una gran ganancia. En el caso de las exportaciones es al revés, es un caso opuesto. Ahora el que gana es el productor, ya que el precio es mayor, y el que pierde es el consumidor, ya que tiene que pagar una mayor suma de dinero para obtener ese bien que se está comercializando. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado el contenido, no olviden compartir y nos veremos en la tercera parte del video de comercio internacional. Muchas gracias.